Ya surgieron otros dos casos. Autoridades en el estado de Colorado informaron que se ha detectado un nuevo caso de una variante de coronavirus detectada en septiembre en Reino Unido. Los dos contagiados son miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos que brindaban una labor de apoyo en un asilo de ancianos afectado por la pandemia. Los enfermos están ahora aislados. La variante de coronavirus que contrajeron es mucho más contagiosa, 70% más que la original. Esto según científicos que asesoran al gobierno de Reino Unido. Sin embargo, y este es quizá el punto más importante, los científicos dicen que no necesariamente es más mortal. ¿Qué significa la detección de estas nuevas variantes en la lucha global contra el COVID-19? ¿Serán efectivas las vacunas aprobadas hasta ahora en Estados Unidos y otros países contra ellas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Comenzamos con las 5 del día. En el número 5... el número de muertos en el ataque de este miércoles al aeropuerto en la ciudad portuaria de Adén, en el sur de Yemen, aumentó al menos a 22, dijo a CNN el portavoz del gobierno internacionalmente reconocido del país, Raje Badi. El ataque se produjo justo cuando el gobierno de poder compartido, recién formado, llegaba desde Arabia Saudita. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que entre los muertos está uno de sus empleados, mientras que otros 3 resultaron heridos y 2 permanecen desaparecidos. En el número 4, el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este martes una recompensa de $500,000 por información sobre los sospechosos de la operación Boicot. Se trata de un presunto plan terrorista que, según el Ministerio del Interior, tenía como objetivo sabotear la instalación de la Asamblea Nacional prevista para el 5 de enero, que nuevamente estará dominada por el oficialismo. Maduro se refirió en particular a 3 ciudadanos colombianos. Aseguran que ya hay una persona detenida. En el número 3, en Chile se identificó por primera vez la nueva variante de COVID-19 que se conoció en el Reino Unido en una pasajera que llegó al país luego de un recorrido por Europa. Tras el ingreso de esta ciudadana, el gobierno chileno tomó nuevas medidas para disminuir las posibilidades de contagio, entre ellas disponer que desde este jueves todos los pasajeros que lleguen deben realizar 10 días de cuarentena. Antes habían suspendido los vuelos directos entre Chile y Reino Unido. En el número 2, los estadounidenses comenzarán a ver $600 en sus cuentas bancarias a medida que se envía la segunda ronda de pagos de estímulo. Anunció el Departamento del Tesoro. Los depósitos directos ya comenzaron y continuarán hasta la próxima semana, mientras que los cheques se envían por correo a partir de este miércoles. Trump señaló en un comunicado publicado el domingo que solo había firmado el segundo paquete después de asegurar un compromiso para que el Senado considere aumentar la cantidad que reciben los estadounidenses a $2,000. En el número 1, autoridades de salud en el estado de Colorado informaron que han detectado un segundo caso de una variante de coronavirus que primero se descubrió en Reino Unido en septiembre. Esta variante es 70% más contagiosa que la original, pero no más mortal. Los infectados son 2 miembros de la Guardia Nacional que apoyaban al personal de un asilo de ancianos muy afectado por el repunte de casos de coronavirus. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Y comenzamos conclusiones utilizando la etiqueta numeral ConcluCovid. Recuerden que recibo todos sus mensajes en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Ya son más de 14 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus que se han distribuido en Estados Unidos. Así lo informó este miércoles el general Gustav Perna, quien está a cargo del operativo conocido como Warp Speed, que tiene el propósito de distribuir las vacunas en toda la Unión Americana. Perna dijo que el operativo va bien. Agregó que espera que el total de vacunas distribuidas para este jueves, el último día de este fatídico 2020, será de 20 millones, aunque no especificó cuántas se han aplicado hasta ahora. Pero autoridades del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades sí tienen una cifra. Hasta ahora informaron se han administrado 2.100.000 dosis en Estados Unidos de 14
que se han distribuido, 14 millones. El doctor Monsef Slaoui, principal asesor científico del operativo Warp Speed, reconoció que ciertamente es una cifra mucho menor a lo deseado, pero aclaró que no se escatiman esfuerzos para acelerar el ritmo de las vacunaciones. Además, el operativo dio a conocer en un comunicado que ha habido lentitud para reportar las vacunas aplicadas. Y mientras todo esto sucede, Estados Unidos ha impuesto una nueva marca en el número de hospitalizaciones por COVID-19. Hasta este miércoles había 125.220 personas hospitalizadas a causa de la enfermedad, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Algo que también es preocupante es el hecho que el número de hospitalizaciones ha sobrepasado las 100.000 por 29 días consecutivos. Una nueva variante de coronavirus identificada originalmente en septiembre en Reino Unido ha sido detectada ahora también en San Diego. Así lo confirmó un funcionario local en conferencia de prensa, indicando que se trataba de un paciente de 30 años quien no había viajado recientemente y que empezó a presentar síntomas de COVID-19 el domingo pasado. Esta nueva variante también se ha detectado en 2 miembros de la Guardia Nacional destacados en el estado de Colorado, como mencionaba al principio. Ambos desempeñaban labores de apoyo en Good Samaritan, un hogar para ancianos en la ciudad de Simla, ubicada a unos 130 kilómetros al sureste de Denver. Esta variante puede ser hasta un 70% más contagiosa que la original, pero no es necesariamente más mortal, según científicos que asesoran al gobierno de Reino Unido. De hecho, según el doctor Anthony Fauci, el principal virólogo de Estados Unidos, lo más probable es que las vacunas contra el COVID-19 desarrolladas hasta ahora sean efectivas contra esta nueva variante. Fauci hizo la declaración en una charla por Facebook que sostuvo más temprano con el gobernador de California, Gavin Newsom. Cuando uno recibe la vacuna, la respuesta del sistema inmunológico es policlonal, dijo Fauci, lo que significa que se activa contra diferentes partes del virus en cuestión. Si una parte del virus cambió, la vacuna sigue siendo efectiva contra el resto, lo cual significa que sigue brindando protección a la persona vacunada, añadió. ¿Cuándo llegó esta nueva variante a Estados Unidos? El doctor Jonathan Reiner, analista médico de CNN y profesor de medicina en la Universidad George Washington, dijo en entrevista con esta cadena que es probable que la variante sea la causante del último repunte de coronavirus que ha experimentado el país en las últimas semanas. Uno solo encuentra lo que busca y es apenas ahora que hemos empezado a buscar la variante, dijo el doctor Reiner. En vez de que cunda el pánico, esta nueva variante debería ser un llamado para que todos redoblemos esfuerzos contra la enfermedad, recomendó el doctor. A esta hora conectamos con Gilbert Vega, quien ha estado monitoreando los nuevos acontecimientos en torno a la lucha de Estados Unidos contra la pandemia. Nos acompaña en vivo desde Weehawken, en Nueva Jersey. Gilbert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante con el informe. Hola Rafa, saludo cordial. Mucha expectativa, pues a pocas horas de que concluya, como tú mencionabas al comienzo, Rafa, este terrible año 2020, un año definitivamente marcado por esta pandemia y sin embargo, pues continúa siendo marcado por las cifras récord a propósito de los casos y también de los números de muertes. 3.700 muertes, recordemos que se registraron el día martes, es el mayor número de muertes en un solo día, y hoy, como tú también mencionabas, un récord de 125.220 pacientes hospitalizados, es decir que durante 29 días consecutivos se han registrado más de 100.000 pacientes en los diferentes hospitales de los Estados Unidos, y Estados Unidos también se está aproximando a los 20 millones de casos de COVID-19. Nueva York, la ciudad que ha sido desde el comienzo la más impactada por esta pandemia, pues ya ha sobrepasado las 25.000 muertes, y de ahí la importancia y digamos la expectativa que hay sobre lo que significa estos programas de vacunación que están en marcha. Como mencionaba Rafa, pues el general Gustave Perna ha dicho que son 14 millones de vacunas pues que ya se han distribuido. Por ahí unas cifras actualizadas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades que dicen que se han aplicado 2,8 millones de vacunas y también se han distribuido 12,4 millones de vacunas. Estas discrepancias, dicen algunas autoridades federales y de la Casa Blanca, pues explican por qué falta hacer alguna actualización por parte de las jurisdicciones. Así que, pues lo más importante es
y lo más reciente son las actualizaciones que hacen los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y las expectativas que hay de que hacia el 23 de enero se podrían haber presentado, se podrían mejor presentar entre 383.000 y 424.000 muertes en Estados Unidos. Como consecuencia, aumentarían esos números de lo que han sido estas celebraciones de fin de año, Rafa. Sí, ahí están las cifras que no mienten, muy preocupantes sin duda alguna. Gilbert Vega reportando en vivo desde Weehawken en el estado de Nueva Jersey. Feliz 2021 para ti, Gilbert. Si no te vuelvo a ver, gracias por el informe. Y al volver a conclusiones, experto de expertos, nos acompañará el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN, para ayudarnos a entender lo que representa esta nueva variante de coronavirus. Regresamos con más enseguida aquí en Conclusiones por CNN. Conectamos ahora con el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y experto de expertos, esa es mi opinión. Tenemos el honor de que sea también colaborador de CNN, nos acompaña en vivo desde Washington. Bienvenido como siempre a Conclusiones, doctor. Gracias por el placer de su compañía. Estamos tocando esta noche el tema de la nueva variante que entiendo se generó en Reino Unido. Ahora se detecta en San Diego, también en el estado de Colorado. Y quería, sin ánimo de ofender su inteligencia, doctor, pero quiero que entienda la audiencia muy bien de qué se trata. Esto de una variante, es decir, como el primo hermano del virus original, ¿de eso se trata? ¿Cuál es la forma más sencilla de explicarlo, doctor? Bienvenido. Rafael, buenas noches, gracias por la presentación, buenas noches con todos. Yo creo que sí, mira, hay que entender una cosa muy importante. Yo sé que muchos de nuestros televidentes quizás alguna vez han tenido la tarea de hacer fotocopias de un documento, pero el jefe o quien sea les dijo, mira, quiero que me hagas 300 fotocopias. 300, sí, 300. Y se han ido a la máquina de hacer fotocopias y han puesto la original y se han salido 300 copias. Cuando han visto, las 300 copias no son iguales. Una tiene una manchita de tinta acá, la otra le falta un pedacito, porque la máquina fotocopiadora pues no hace copias perfectas del original. Igual sucede con los virus, Rafael. Cuando un virus te infecta, ¿para qué te infecta? Te infecta, ¿sabes qué? ¿Para qué? Para hacer copias, pero no hace cientos, ni miles, Rafael, ni millones. Hace cientos de millones de copias de sí mismo. Y en cada una de esas copias va cambiando algunas letras en su estructura genética y esas son pequeñas mutaciones que se van produciendo. De tal modo que la mutación, esos cambios son normales en la multiplicación de los virus. Lo que pasa es que algunos de esos cambios, cuando ocurren en ciertas partes de la estructura viral, ya le dan una personalidad diferente, le dan un cambio diferente. Y este virus, por ejemplo, se ha visto que cambia 1 o 2 veces al mes. Entonces, eso hace que el virus adopte lo que se llama, entre comillas, la huella digital, Rafael. Por eso te acuerdas, hablamos del virus que nació en Wuhan, hablamos del de Italia, del de Nueva York, etcétera. Pero ya en este virus, cuando ha cambiado y se han producido 17 mutaciones en la espiga del virus, eso ha hecho que sea un poco más infeccioso. Y sí, podríamos decir que es una especie de hijo, primo hermano del original que apareció en la China el año pasado. Perdone usted la comparación, doctor, pero de repente no se me ocurría una forma más sencilla de explicarlo. Lo ha explicado usted en una forma mucho mejor y más elegante que la mía. Ahora, ¿es esta la razón, doctor, por la que año con año mi vacuna contra la influenza cambia por esta mutación de genética que experimenta el virus? Y también creo que lo más importante aquí, y muchos que nos están viendo se preguntarán esto, ¿qué pasa ahora con la efectividad de las vacunas que se han elaborado hasta ahora, sobre todo las que ya han sido aprobadas para su uso en países como Estados Unidos, en Reino Unido, de nuestra parte de la región, en México y en Argentina? Pues buenas preguntas. Sí, la razón por la cual nos vacunamos todos los años contra el flu, contra la gripe, con vacunas diferentes, es por eso.
porque el virus del flu cambia también, muta y ya se vuelve diferente de año a año. Eso es cierto. Y lo otro es importante, Rafael, de que el área, la parte de la espiga, que recordemos, en los dibujitos que nos hacen, son esas como patitas del virus, esa espiga tiene dos partes, digamos. Una que es la que le permite entrar a las células como una especie de llave a una cerradura, igual que cuando entras a tu casa, pones la llave y abres la puerta para entrar. Pero la otra parte de esta espiga es la parte, digamos, contra la cual están dirigidas las vacunas. Esa no ha cambiado. Todas las mutaciones que se han documentado, 17, ocurren en la parte de entrada de la llave. Así es que hasta ahora, todas las vacunas, que son las que apuntan a esta zona de la espiga, podrían funcionar. Bien, doctor, entonces eso significa que este es un argumento de peso para que se acelere el ritmo de vacunación, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto de los países del mundo, para impedir que el virus no cambie tanto que las vacunas dejen de ser efectivas. Yo creo que sí, yo creo que es un argumento, no solamente esto de que el temor de que vaya a cambiar, eso no lo sabemos cuánto va a cambiar, eso es un argumento importante, que siempre está en la mente de los que producen vacunas. Ojalá que el virus no cambie, porque puede cambiar, eso nadie lo puede predecir. Pero el otro aspecto es que es importante también ya para volver a la normalidad. Y acá hay que hacer nota, Rafael, de que mira, es difícil vacunar a la gente. Fíjate que en este país, Estados Unidos, con todas las capacidades que tiene de transporte, de almacenamiento y todo, se han dado ya, repartido más de 10 millones de dosis, pero solo 2,5 millones de personas se han vacunado. ¿Por qué? Porque es difícil lograr esa logística, esa cadena de frío, la cadena de distribución para que la vacuna llegue al hombro del que se va a vacunar. Entonces, en otros países, imagínate países de medianos y bajos ingresos que no tienen las cadenas de frío, no tienen las cadenas de distribución, esto va a demorar mucho. En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que si se quisiera tener por lo menos a 60 o 70% de la población de Estados Unidos vacunada para fines de agosto o septiembre del próximo año, tendrían que vacunarse, Rafael, 3 millones de personas al día, lo cual está lejos en este momento de producirse. Doctor, quiero pedirle que se quede con nosotros porque tengo que marcar la primera pausa, pero enseguida quiero preguntarle sobre la nueva vacuna que se acaba de aprobar en algunos países y que no necesariamente tiene que guardarse en temperaturas tan bajas como la de Pfizer, y también sobre cuál de las vacunas que se han elaborado sería más efectiva en América Latina como región. Así que le pido que se quede con nosotros para el siguiente segmento, doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN. Como decía Marco, la primera pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones. El jefe de departamento de la policía de Nueva York, Terrence A. Monahan, dijo que el evento de víspera de Año Nuevo en Times Square será completamente diferente al de otros años. Su mensaje para la gente fue: por favor, quédense en casa. No habrá público autorizado para permanecer en el turístico lugar, ni fuegos artificiales en Coney Island o carrera de medianoche en Central Park. Los hoteles de la zona estarán abiertos, pero los huéspedes deberán permanecer en sus habitaciones y el público que se verá en televisión fue seleccionado con anticipación. Todo implica que habrá muchos menos oficiales de policía controlando la zona. Regresamos. Conectamos una vez más con el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN. Nos acompaña en vivo desde Washington. Gracias por seguir con nosotros, doctor. Hablábamos antes de ir a la pausa sobre cuál de las vacunas que se ha elaborado y que se ha aprobado hasta ahora sería quizá la mejor para América Latina, dado que hay algunos retos en cuestión de distribución. Hay algunas vacunas que requieren refrigeración a temperaturas extremadamente bajas. Y bueno, ya lo decía usted perfectamente, doctor, si ha habido problemas
de distribución en Estados Unidos. Estábamos hablando de que se han distribuido 18 vacunas, pero solamente se han aplicado unos 2.800.000. Bueno, esos problemas que hay en Estados Unidos se replicarían, supongo, en América Latina. ¿Cuál de las vacunas, doctor, diría usted que funcionaría mejor en nuestra región? A ver, mira, de todas las vacunas que se están desarrollando, Rafael, de todas, solo 2 necesitan congelación extrema. Son la de Pfizer y la de Moderna. De tal modo que estas 2 vacunas, a no ser que se apliquen en capitales de país y en zonas muy cercanas a estas capitales, van a ser difíciles que se usen. Todas las demás, las vacunas chinas, la de Johnson Johnson, la de AstraZeneca, la vacuna del Instituto Gamaleya en Rusia, todas esas requieren de un refrigerador especial, regular, común y corriente, de tal modo que cualquiera de esas podría ser buena para la cadena de frío. El otro elemento que hay que considerar es el precio. De todas estas vacunas, hasta ahora las más baratas en sus anuncios es las de AstraZeneca, que costaría alrededor de $2 a $4 por dosis, lo cual es muy conveniente, obviamente, para países que no tienen mucho dinero. Y el otro elemento que quizá que habría que considerar es cuántas dosis se van a necesitar. Y allí, de todas estas vacunas, hay solo una que requiere una dosis, y es la vacuna de Johnson Johnson, que todavía no ha sido aprobada. Entonces, de repente, va a ser un balance entre la de AstraZeneca, que es fácil de almacenar, muy barata, pero que requiere 2 dosis, y la de Johnson Johnson, que tampoco necesita congelación, el precio todavía no está bien determinado, pero que necesita una dosis, lo cual es conveniente en países de medianos y bajos ingresos. Lo interesante es que va a haber portafolio, doctor, para que se elijan. Doctor, recuerdo que como estudiante de colegio me tocó participar en una campaña de vacunación en zonas rurales en mi natal México, y era tan sencillo como llevar las dosis de vacuna en una hielera. Se mantenían a temperatura adecuada, no perdían su capacidad o su efectividad. De todas estas vacunas que usted mencionaba, ¿hay alguna que se preste para hacer exactamente eso, considerando los problemas de comunicación y acceso a algunas de las zonas rurales de América Latina? Sí, Rafael. Felizmente, todas menos la que te mencioné de Pfizer y Moderna. Todas las demás, las rusas, las chinas, la de Johnson Johnson y AstraZeneca, van a ir así en esos maletincitos o en esas maletitas con un poco de hielo a los pueblos más pequeños. Excelente, excelente. Ha sido un placer, un privilegio charlar con usted, doctor. Siempre agradecemos su perspectiva. Quiero desearle a usted y a su familia un muy feliz 2021 y definitivamente mucho mejor que este 2020. Hasta la próxima, doctor. Chao, Rafael, igual para ti y para tu familia también. Un buen año para cada uno de nuestros televidentes, y solamente recordarles que estamos en plena pandemia. Si esto fuera un partido de fútbol, Rafael, estamos recién en los 20 minutos del primer tiempo. Los rivales recién se están aprendiendo a conocer. El uso de la mascarilla bien puesta, la distancia social, el lavado de manos, nos van a tener que acompañar por todo el próximo año, Rafael. Buenas noches, gracias, chao. Mejor no lo pudo haber dicho. Gracias al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN. Nos acompañaba en vivo desde Washington. Al volver a conclusiones, llegó también la variante de coronavirus a México. Veremos qué dice el titular de la campaña del gobierno contra el COVID-19. Volvemos. El paso de 2 huracanes por Centroamérica, sequías y la pandemia han agravado los niveles de pobreza de miles de familias en esta región, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Los gobiernos de los países de la zona, con el apoyo de organismos internacionales, buscan alimentar a los damnificados, mientras poco a poco reactivan sus economías y los agricultores vuelven a sembrar. Y como nos informa Merlin del Cid desde San Salvador, una gran parte del problema es que una región con escasez de agua ha tenido en los últimos meses el problema totalmente opuesto. Los huracanes ETA y OTA dejaron bajo agua cientos de hectáreas de cultivos, principalmente en Honduras, Nicaragua y Guatemala. Agricultores ya golpeados por la pandemia de COVID-19
ahora viven día a día con la incertidumbre de si tendrán alimento para sus familias, porque perdieron la cosecha, su fuente de ingresos. Está bien difícil, porque esto no es que ya va a pasar para decir que lo vamos a recuperar. Esto va a querer tiempo. Y mucho dinero para garantizar alimentos a quienes lo perdieron todo. Además, reparar caminos que permitan el funcionamiento de la cadena productiva. En Nicaragua, muchas familias regresaron a sus casas tras pasar varios días en albergues, pero les preocupa que la comida es escasa. Comida, agua, mira el pozo cómo está. No tenemos agua, no sabemos cómo vamos a estar, solo Dios sabe. En Guatemala, muchas familias atraviesan por una situación similar. Organizaciones como Acción contra el Hambre advertían el pasado mayo que 1,2 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria a raíz de la pérdida de medios de vida por la pandemia. Por si fuera poco, zonas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador forman parte del llamado corredor seco por la falta de lluvia. Solo la sequía afectó a por lo menos 2,2 millones de agricultores, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. Que se incrementó ya a más de 3,5 millones debido al impacto del COVID en inseguridad alimentaria. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que esas tormentas indudablemente incrementan los riesgos. El Salvador, aunque se libró de la mayor fuerza de los ciclones ETA y IOTA, ya había sido impactado por otras tormentas que dañaron cultivos, como el de Mayra García en el departamento de San Miguel, a unos 167 kilómetros de San Salvador. Esta productora de chile dice que las tormentas Amanda y Cristóbal, que afectaron a El Salvador entre los meses de mayo y junio, le causaron pérdidas que ascendieron a los $15,000. García asegura que pudo recuperar poco de la cosecha debido a que el exceso de agua dañó la planta y por lo tanto los chiles no alcanzaron el tamaño adecuado. Y lo peor que uno trabaja con crédito, ¿verdad? O sea, imagínense, vienen los cobros, pues, que muchas veces, ¿verdad? El banco no lo espera a uno, ¿verdad? Entonces, hay preocupación prácticamente. Pero también esperanza en la nueva siembra, dice García, hecha con el apoyo del gobierno local que promueve con ayuda de organismos internacionales los huertos comunitarios y cultivos en casa. En San Miguel, unos 6,000 hogares reciben insumos y orientación para la siembra. El tomate, el chile, el rábano, el pepino, el cilantro que consumen dentro de su hogar, lo están produciendo ellos mismos. Por ahora, los gobiernos de la región y los organismos internacionales aún estudian los alcances que tendrá esta combinación de problemas en la alimentación de millones de familias en Centroamérica, que viven día a día con la zozobra de si habrá alimentos en su mesa. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. México sumó este miércoles 12,406 nuevos casos de COVID-19 para alcanzar un acumulado de 1,413,935 personas contagiadas con el nuevo coronavirus y un total de 124,897 defunciones. Las autoridades sanitarias informaron que hasta ahora no hay evidencia de que alguna persona en México se haya contagiado con la nueva cepa del virus del SARS-CoV-2, aunque no se descarta la posibilidad de que esta variante ya esté en circulación. Hasta el momento, 24,998 trabajadores de la salud, es decir, casi 25,000, han recibido la vacuna de Pfizer y BioNTech y 23 de ellos tuvieron reacciones adversas, aunque solo una persona presentó síntomas graves, como nos informa ahora Belén Zapata. ¿Qué tal, Rafael? Te saludo con mucho gusto. Así es, son 23 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que fueron vacunados con el biológico de Pfizer y BioNTech y que reportaron alguna reacción alérgica o adversa. De este grupo, solamente una trabajadora reportó síntomas más graves. Escuchemos lo que dijo al respecto Manuel Cervantes, coordinador de la atención integral a la salud del primer nivel de esta dependencia. En el caso de nuestra compañera, que no puedo dar más datos por confidencialidad, presentó dolor de cabeza intenso, mareos y dificultad para respirar y para pasar alimentos. Ese es un evento esperado, el cual fue manejado
oportunamente. Recordemos que en cada sitio de vacunación tenemos una sala de espera donde lo estamos observando 30 minutos antes de que vayan a regresar a sus domicilios o a su trabajo. Nuestra compañera de trabajo presentó estos eventos 4 horas después, los cuales fueron manejados puntualmente. Hasta la noche del martes, más de 19,000 trabajadores de la salud habían sido ya inmunizados con este biológico, de acuerdo al reporte que presentó la Secretaría de Salud. De este universo, poco más de 7,000 pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social y de ellos hasta ahora solamente 23 reportaron alguna reacción alérgica. Una reacción que dijeron los funcionarios de esta dependencia se esperaba dentro de los parámetros que están reportando hoy por hoy estas vacunas. Es importante también mencionar, Rafael, que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no se puede descartar que la nueva cepa, la nueva variable del virus del SARS-CoV-2 que se detectó en Reino Unido pudiera ya estar circulando en México. Así lo explicó. Ya se había identificado desde septiembre, aunque se notificó en diciembre, la primera semana de diciembre. Entonces, lo más probable es que la cepa esté ya en múltiples países, en múltiples. Podría estar en México, hasta el momento no la hemos identificado, pero podría estar ya también en México, de tiempo atrás, no que acabe de llegar. Hasta ahora, Rafael, solo se sabe que esta cepa presenta rangos de contagio mucho más elevados. Sin embargo, hasta ahora se desconoce si pudiera ser más letal o causar mayores estragos en las personas que se contagian con esta nueva cepa. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se inició la investigación para, si así corresponde, castigar a un médico por influyentismo, porque logró que se vacunara contra el COVID-19 parte de su familia. Escuchemos sus palabras. Y en efecto, sí, una familia que no le correspondía la aplicación de la vacuna, llegó y con influyentismo se vacunaron. Un médico, su esposa y creo que 1 o 2 de sus hijas. No voy a hablar de los nombres porque eso va a corresponder a la investigación que ya se inició para castigar esta irregularidad, este abuso, y agradecerle a este medio de información por la denuncia y pedirle a toda la gente que nos ayude denunciando todos estos abusos. El gobierno de República Dominicana amplía el horario de toque de queda con el objetivo de frenar la propagación del virus. Así, del 1 al 10 de enero, el toque de queda comenzará a las 5 de la tarde y se extenderá hasta las 5 de la mañana, y los fines de semana dará inicio a las 12 del mediodía, lo que vuelve a este horario el más drástico desde el inicio de la pandemia para bares, restaurantes y otros establecimientos nocturnos. Bogotá se encuentra en los últimos días en alerta naranja hospitalaria debido a un aumento en la ocupación de camas de pacientes con COVID-19, dijo el secretario de Salud de la capital colombiana, Alejandro Gómez. El funcionario informó que con base en los datos diarios de contagios y hospitalizaciones en UCI, se puede concluir que la ciudad atraviesa una segunda ola de contagios que comenzó a manifestarse la última semana de noviembre. La Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador anunció que ha concedido una licencia especial por emergencia a la vacuna para COVID-19 de la firma AstraZeneca. La vacuna ahora podrá ser importada, distribuida y utilizada en el país centroamericano. La vacuna de COVID-19 de AstraZeneca Oxford ha sido aprobada para uso de emergencia por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina, según se anunció a través de un comunicado. La vacuna presenta un balance beneficio-riesgo aceptable, según el mismo comunicado. Esta es la tercera vacuna que Argentina autoriza para uso de emergencia, luego de Pfizer y BioNTech y Sputnik V.
Y nos quedamos en Argentina para darle seguimiento a una noticia histórica. El Senado de Argentina aprobó este miércoles un proyecto de ley para legalizar el aborto en una votación considerada como una gran victoria para los defensores de este derecho en un país de mayoría católica, aunque se esperaba un resultado con un margen mucho menor. La votación terminó 38-29 a favor del acceso al aborto legal, seguro y gratuito, bajo una nueva ley respaldada por el propio presidente Alberto Fernández. Gran cantidad de activistas celebraron este resultado frente al Congreso de la Nación. Una nueva pausa y al regreso a esta edición de Conclusiones, el líder de la mayoría en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, frena temporalmente un aumento de los cheques enviados por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Regresamos con más. El gobierno de Donald Trump toma medidas para designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo en los próximos días. Es aparentemente un esfuerzo de última hora para crearle obstáculos a la administración de Biden, la cual probablemente buscará vínculos más cercanos con La Habana. Un alto funcionario de la administración le dijo a CNN que se espera que el secretario de Estado, Mike Pompeo, haga la designación en los próximos días, y un segundo funcionario confirmó que se están llevando a cabo discusiones, aunque el momento es incierto. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se hizo eco de los movimientos de la administración de Trump y escribió en Twitter lo siguiente: denuncio las maniobras de Pompeo para incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores de terrorismo para complacer a la minoría anticubana en Florida. Estados Unidos otorga refugio a los grupos terroristas que actúan contra Cuba desde ese territorio, escribió. Regresamos. ¿Habrá o no habrá cheques? Es la pregunta que se hacen muchos estadounidenses, mientras en el Senado y la Cámara Baja del país los legisladores hacen maromas para tratar de balancear la necesidad de impulsar la economía, apoyar a los necesitados y quedar bien, ya sea con el presidente saliente Donald Trump o con los electores a quienes les deben el puesto. De este circo legislativo nos habla a continuación Yone Molinares desde Washington. En medio de una semana caótica en el Senado, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, sí decidió presentar una propuesta para que los estadounidenses pudieran recibir un cheque de $2,000 de estímulo. Pero además incluyó dos provisiones que el presidente había exigido. Una para comenzar una investigación por fraude electoral y otra para eliminar las protecciones a las compañías tecnológicas como Twitter, como Facebook. Esas dos provisiones recibieron el rechazo inmediato de los demócratas, que además argumentan o señalan a Mitch McConnell como que simplemente decidió crear este paquete con la intención de no permitir un voto en este estímulo que, dicen los demócratas, necesitan los estadounidenses de forma urgente. Pero Mitch McConnell asegura que este cheque de $2,000 podría llegar a manos de personas que no lo necesitan y no está dispuesto a llegar a ese punto. Así las cosas, pues ya básicamente quedan pocas opciones, casi ninguna, para que haya una aprobación de un cheque de estímulo este año, porque el Congreso termina, esta sesión del Congreso termina el domingo. El próximo lunes, 4 de enero, comienza una nueva sesión del Congreso y con eso deben comenzar nuevos trabajos legislativos. Por eso lo único que queda es debatir para poder aprobar la eliminación del veto del presidente a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que es una ley bipartidista que el presidente vetó precisamente por varias de estas provisiones que ahora McConnell incluyó en la ley, o el proyecto de ley que quería entregar dinero a los estadounidenses. Pero los demócratas han decidido dilatar el proceso y por eso, después de un voto este miércoles, ahora los senadores regresan el próximo 1 de enero a debatir por 30 horas y el sábado será entonces la votación y se espera que se apruebe la eliminación de este veto. Así termina este Senado también dándole pues una palmadita de regaño al presidente Donald Trump, porque esencialmente este fue el primer veto que el presidente ve eliminado por un Senado que fue, pues, que a todas luces estuvo respaldándole la gestión en estos 4 años de la presidencia de Donald Trump. Y así termina un Senado dividido y no parece que el próximo año, con el comienzo de la sesión número 117 del Congreso, pueda ser diferente. Yone Molinares, CNN, Washington.
Y se espera que Trump regrese a Washington antes de lo previsto para participar en la segunda interrupción de los republicanos a la certificación de la victoria de Biden en el Congreso. Trump hace un resumen de las historias más importantes del 2020, cómo ayudarán las vacunas a la humanidad, la llegada de Biden a la Casa Blanca y el futuro de América Latina. No se pierda Conclusiones, lo mejor del año, este viernes 1 de enero. Aquí al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo les agradezco su atención a nombre de todo el equipo que hace posible Conclusiones en Miami, la dirección técnica a cargo de Rick Hernández. Nos vemos, feliz 2020 mucho y hasta el próximo año.